Hola, ¿qué tal? Pues vamos a iniciar la siguiente sesión. Aquí quisiera ver dos cuestiones. La primera es que dejáramos en claro cuál es el trasfondo matemático de por qué funciona el truco de la separación de variables. Y un par de casos donde no nos va a funcionar. En, en el sentido estricto, esto pues nos va a permitir identificar un montón de casos sencillos, aunque son de juguete. Vamos a ver casos donde aparentemente, un par de ejemplos igual de juguete, donde aparentemente funciona, donde aparentemente lo podemos hacer funcionar, pero no nos va a dar ningún tipo de información útil en ningún sentido, ¿no? Entonces vamos a empezar, vamos eh, al pizarrón un rato. Y después de esto quisiera mostrar código en Python para graficar las funciones, las soluciones que pudimos encontrar para la ecuación de Malthus y para la ecuación de Verhulst, cómo se ven gráficamente, ¿no? Entonces vamos, si quieren, un momento al pizarrón. Entonces, la principal suposición que vamos a hacer en el caso de variables separables es la siguiente. Siempre vamos a empezar diciendo nuestra ecuación diferencial es una expresión de la forma esta, ¿no? Una ecuación diferencial de primer orden es una cosa que relaciona la derivada de una función con otra función que todavía no le pedimos nada, pero que si es continuamente diferenciable al menos una vez, estamos contentos, ¿no? Entonces, lo que vamos a pedir para separación de variables es que f de xt se vea como el producto de dos funciones g y h, pero que esas funciones g y h, de entrada, esta solo va a depender de x y esta únicamente va a depender de t. Ahora, este producto de aquí, le vamos a pedir una cosa más. Le vamos a pedir que g de x no se anule en ninguno de los puntos. Ojo, g depende únicamente explícitamente de x. Eso no significa que no estamos considerando que acá estamos aplicando una composición de dos funciones, de x que depende de t y la g que únicamente depende de x explícitamente, ¿no? Implícitamente g va a depender de t en este caso, ¿no? Pero no explícitamente. Entonces, esta ecuación abstracta de ahí la reescribimos como dx en dt es g de x por h de t. Y como estamos pidiendo que g de x sea distinta de 0, entonces esto es 1 sobre g de x derivada respecto de t de x es igual a h de t. Luego vamos a integrar respecto de t de los dos lados. Y eso es en lo que consiste el truco. Si esto se puede escribir, si esta parte se puede escribir como un producto de dos funciones que se puedan escribir como de dos variables distintas y que sean de una sola variable, pues, y que la g sea
en todo punto distinta de 0, lo que vamos a tener entonces es que esta expresión de aquí pues corresponde con cierta regla de la cadena para la hora de integrar, ¿no? Entonces, haciendo un cambio de variable como el que estuvimos haciendo en la sesión pasada, pero más general, ¿no? Esto es la integral respecto de x de nuestra función g, que únicamente depende de x, y este otro lado pues no tiene ningún problema siempre que h pues sea integrable, ¿no? Ahora, esto nos debe permitir hacer un montón de ejemplos, ¿no? Siempre que podamos escribirlo como un producto. Pero vamos a tomar dos ejemplos. Estos los estoy tomando del libro de Blanchard, de Vaney y Hall, ¿no? Que está ahí en el repositorio de Yandex. El primero que vamos a hacer es bastante sencillo. Es la derivada de y respecto de t es y cuadrada. Claramente es una ecuación de variables separables, ¿no? De este lado, de hecho, todo depende de y explícitamente, entonces podemos estar seguros de que esta ecuación diferencial de aquí es completamente equivalente a la ecuación integral de y sobre y cuadrada es igual a la integral de la función constante 1. Esto de aquí es menos 1 sobre y igual a t más una constante chistosa. Entonces y va a ser y que depende de t es igual a 1 sobre t más la constante c, así, ¿no? Pero entonces si se fijan acá, la función constante y igual a 0 es una solución de la ecuación diferencial y nosotros ahí no la tenemos. Entonces va a haber casos donde sí vamos a tener la solución de la ecuación, pero no nos va a permitir reconstruir todas las soluciones posibles de la ecuación. Otro ejemplo que quiero ver, no nos va a dar suficiente información el método de variables separables. Entonces tenemos la derivada de y respecto de t es y sobre 1 más y cuadrada. Claramente es de variables separables y podemos escribir la ecuación integral como 1 sobre 1 más y cuadrada, perdón, respecto de y sobre y es igual a la integral de la función constante 1 respecto de t. Ahora, esto de aquí es la integral de la función esta más esta otra integral que es y de y igual a t más una constante, y esta cosa de aquí es el logaritmo natural de y en valor absoluto más y cuadrada sobre 2 igual a t más una constante con tilde, ¿no?
Y hasta allí llegamos porque no podemos hacer absolutamente nada más con esta expresión. Decir, si tomamos la exponencial de ambos lados como le hemos estado haciendo, sí se va el logaritmo natural, pero todavía tenemos este cuadrado que está vacilándonos ahí. Entonces, sí tenemos una solución, pero no es una solución explícita, no es una solución cerrada. Es una solución dada de forma implícita, que es una función de y y de t. No es una función de t, es una función de y y de t que puede ayudar, si la podemos graficar, puede ayudarnos de algún modo a entender cómo se comportan las soluciones. Entonces, para terminar esta sesión, quiero escribir un programita en Python para ver cómo son las gráficas de nuestras soluciones. Entonces, vamos a ver nuestras gráficas, ¿no? Vamos a ver las gráficas. Entonces, esta es un notebook, se le llama un notebook de Jupyter. Básicamente es una forma interactiva de estar corriendo, una de las formas interactivas en las que podemos correr cierto código escrito en Python. Y aquí en la primera celda tenemos estas dos enunciados, que es de NumPy importar todo y de matplotlib.pyplot importar todo. Esas dos órdenes lo que están haciendo es cargar dos bibliotecas. La primera es la biblioteca NumPy, que hace toda la álgebra lineal numérica que se necesita para hacer un montón de cosas, y matplotlib.pyplot es la biblioteca que nos va a permitir graficar. Voy a mostrar acá unos ejemplos bastante sencillos y luego podemos discutirlos con más profundidad, los que nos interesan de veras. Entonces voy a hacer tres vectores que lo que van a hacer es recorrer el primero de -4 a 4 con pasos de 0.1, el segundo de 0.1 a 4 con pasos de 0.1 y el tercero también es de 0.1 a 4 con pasos de 0.1, ¿no? Y aquí en esta que sigue, esta orden figure lo que va a hacer es generar una figura nueva, y la orden plot hace las gráficas. Vamos a hacer la gráfica del seno de x y del coseno de x. Le vamos a poner las etiquetas seno y coseno y el título seno y coseno. Entonces, vamos a empezar con las bibliotecas. Desde las bibliotecas vamos a correr todo lo demás, ¿no? Entonces, ahora sí, acá tenemos las dos gráficas de seno y coseno. En azul la del seno y el otro color en azul la de coseno y en otro color la del seno. Podemos, ya viene precargado el logaritmo natural y la exponencial. Los vamos a usar con los puntitos yes, ¿no? Aquí está. O la podemos dibujar con puntos, con bolitas y estrellas, esa misma, de esta forma, ¿no?
Tenemos aquí el logaritmo y la exponencial. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es dibujar primero la ecuación de Malthus, ¿no? Entonces la ecuación de Malthus tiene como solución una constante por una exponencial con cierto parámetro, ¿no? Y lo que vamos a hacer es dejar fijo ese parámetro y vamos a variar la condición inicial. En este caso la vamos a variar con esta sentencia for. Entonces lo que va a hacer el for es recorrer el cierto valor de un parámetro en algún iterable, se le llama, ¿no? Entonces en este caso vamos a tomar un conjunto que va desde el 0.01 al 1 con pasitos de 0.1. Allí vamos a variar la condición inicial de nuestra ecuación de Malthus, que aquí le estamos llamando i. Entonces, si se fijan, esta parte es importante. Después del for vienen estos dos puntitos y después vienen todas las órdenes que se van a correr con esos valores del parámetro que estamos recorriendo en el conjunto de iterables. Y hay que dejar un espacio de un tabulador entre en el siguiente renglón, ¿no? Entonces vamos a correrlo y ahí están un montón de grafiquitas de la exponencial para distintos valores iniciales entre el punto 1 y el 1, ¿no? Vamos a definir una función para nuestra logística, ¿no? Entonces tenemos x0 por vamos a definir la función. Entonces, para definir funciones en Python, básicamente le dices def, le das un nombre, le das el número de parámetros que necesites y la orden return de abajo lo que hace es darte el resultado. Entonces, tenemos que logística va a depender de ciertos valores del tiempo, de un valor x máximo que era nuestra k, de un valor inicial que es el x0 y de un parámetro a que vamos a ver en la siguiente sesión, que es bastante interesante. Ese parámetro a, de momento no lo vamos a variar, pero ese es el que vamos a variar ahorita en lo que sigue. Entonces vamos a cargar nuestra función, allí ya corrió, y ahora vamos a correr para valores entre 0 y 10 con pasos de 0.1. Vamos a hacer las gráficas, ¿no? Entonces vamos a tomar dos formas de la logística. Vamos a variar el parámetro a entre 0 y 1 con pasos de 0.1. De hecho deberíamos variarlo en algo más grande que 0. 0.01 y 1 con pasos de 0.1 y vamos a tomar la k como 100 y los valores iniciales vamos a tomar uno más chiquito que 100 y uno más grande que 100 y vamos a meter un tercero que sea más chiquito que la mitad de 100, que es 50, ¿no? Vamos a tomar 45. Ok, entonces le damos correr y nos debe pintar ahí bastantes grafiquitas. Ahí están. Entonces estas de acá abajo son las que tienen condición inicial 45 y tienen este perfil. Las que tienen condición inicial 60 tienen este perfil y las de 120 este perfil. ¿Cuál va a ser la diferencia esencial entre estas? Que estas son todas crecientes y estas todas decrecientes. Y todas tienen asíntota en el valor de la k, en el 100. Entonces esto nos va a abrir en la siguiente sesión el camino para empezar a hablar de el tema
de un tema que ya platicó hace rato Pedro, que es el de los planos fase, los espacios de fases. Entonces, va a resultar que vamos a tener ciertas soluciones especiales, que son las soluciones estacionarias, donde no cambian las cosas, y que van a tener comportamientos interesantes respecto a las otras. En este caso, podemos ver que la solución estacionaria x igual a 100, pues funciona como una especie de atractor. Todas las otras soluciones tienden hacia ella. Entonces vamos a ver un poquito esa parte. Pues de momento es todo. Nos vemos entonces en la siguiente sesión.